Hemos señalado frecuentemente en nuestros estudios y sermones anteriores el propósito inmediato y principal del escritor de Hebreos. Esta epístola busca persuadir a aquellos judíos cristianos que estaban tambaleantes en la fe. En ese momento parecía que todo se desdibujaba. Y por eso este pastor habla a estos creyentes y les habla de un tema muy fuerte. Lo hemos visto en los últimos estudios y sermones, y es la apostasía. Son las ocasiones por las cuales un confesante puede llegar a la apostasía. Encontramos o hablamos en primer lugar sobre un corazón malo de incredulidad. Luego vimos que ellos concedían o veían en el sistema sacrificial y judaico como una excelencia, y hace la comparación el escritor que la excelencia solamente está en la obra operada por nuestro Señor Jesucristo. Luego, más adelante, vimos que esas aflicciones que ellos estaban viviendo, esas persecuciones por su fe que ellos estaban viviendo, los iban a confrontar contra la fidelidad al Evangelio. Aquel que no era fiel al Evangelio y no era fiel a lo que Dios había enseñado y había revelado por medio de Cristo, podían llegar a la apostasía. Y en cuarto lugar, lo vimos en el sermón pasado, es tomar las cosas de Dios, las que son santas, y profanarlas. Ahí hicimos un pequeño énfasis, que por esa razón nosotros respetamos solemnemente el momento de la exposición de la palabra. Por eso cuando un hermano ora, los demás estamos solemnemente meditando en Dios. En el momento de la Santa Cena no es momento ni siquiera para hablar con nadie. En el momento de la ofrenda, cada elemento del culto honra el nombre de Dios. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver Hebreos capítulo 12, versículos del 18 al 21. Lo invito a que ubique el texto en su Biblia. Hebreos capítulo 12, versículos del 18 al 21. Es lo que veremos en nuestra escuela. Les doy 30 segundos para que ubiquen el texto. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al versículo 21. Dice así la palabra de Dios: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un monte especial y unos hechos especiales que ocurrieron en ese monte. El monte Sinaí fue el monte donde Dios dio su santa ley, los 10 mandamientos. En este evento, a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, vamos a ver cómo se ve engrandecida la santidad y la justicia de Dios. Es lo primero que vamos a ver. Luego vamos a ver la incapacidad del ser humano al acercarse a Dios sin mediación. El propósito de nuestro estudio es analizar esos eventos que ocurrieron en el monte Sinaí. Veremos 2 puntos. El primer punto que vamos a ver es: todos estaremos frente a la santa presencia de Dios. Todos estaremos frente a la santa presencia de Dios. Y el segundo punto que veremos es la respuesta del hombre
frente a la santa presencia de Dios. Vamos a nuestro primer punto. Todos estaremos frente a la santa presencia de Dios. Pongan sus ojos en el versículo 18 del capítulo 12. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. El monte de Sinaí nos muestra que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es temible y que el hombre en su pecado no puede acercarse a Él si no es por medio de que alguien intervenga. Vamos a ubicar Éxodo capítulo 5, versículos 22 al 27 para darle contexto a esto que estamos exponiendo. Éxodo capítulo 5, versículos del 22 al 27. Va a ser Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 22 al 27. Dice así la palabra de Dios: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Dejémoslo hasta ahí. Muchas veces nos hablan de los 10 mandamientos y empezamos mandamiento 1, mandamiento 2, pero no vemos lo que antecedió a la entrega de esos 10 mandamientos. Fue terror y angustia. No, chévere, no, primer mandamiento, segundo mandamiento, mandamiento de los padres con los hijos. Así no fue. A la luz de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, vamos a ver cómo fueron entregados estos mandamientos. Aquí vamos a ver el terror y el horror que siente el hombre pecador frente a la santa presencia de Dios. Si usted puso atención al pasaje que acabamos de ver, aquí no hay evidencia alguna de que Dios estuviera reconciliado con ellos mediante lo que ocurrió en el monte Sinaí. Cuando Dios entregó y habló a su pueblo, lo que vemos es la representación de un Dios soberano, absoluto, ejerciendo gobierno sobre un pueblo. No se mostró como un padre amoroso y misericordioso. Tampoco hay una indicación en el texto de que Dios haya dicho o haya hablado algo respecto a la ley blanda. No, Él habló fue la severidad de la ley. Él no habló ahí de perdón a la transgresión. No. Si usted ve el texto como está descrito acá, Dios entregó y habló a su pueblo con unas características especiales. No hubo una promesa de gracia para ayudar o asistir al cumplimiento de esas leyes. Ahí no la hay. Ahí no la hay. ¿Qué sí había ahí? Una gloriosa administración de muerte y condenación. La ley que hizo cuando fue promulgada llevó a las conciencias de esos hombres pecadores a aceptar que merecían una condenación justa. Justa. Ese fue el terror. Ese fue el terror. Dios se presentó con demostraciones externas
Si pusieron atención al pasaje, hablaba de fuego, hablaba de tinieblas, hablaba de una trompeta, hablaba de temblor. Así se presentó Dios, mostrando su santidad, mostrando su justicia, mostrando cómo Él se presenta frente al pecado. En julio de 1505, mientras Lutero volvía por la carretera hacia la universidad, él estudiaba Derecho, en ese momento dice la historia, la biografía de él, que se estalló una gran tormenta, pero una gran tormenta, y un rayo cayó muy cerca de él y lo hizo exclamar, y él gritó: Santa Ana, ayúdame, me haré monje. Quiero hacer referencias al terror que sintió. Piensen ustedes cuántas veces truena tan fuerte, tan duro, que usted siente miedo, usted siente el temor. Aunque no lo diga, dice: no, yo no quiero mostrar que tengo miedo, pero internamente usted tiene miedo, tiene pavor porque está tronando muy fuerte. Pues algo similar era la angustia de este pueblo delante de la presencia de Dios. Y el autor de Hebreos está mostrando aquí cómo los israelitas estaban frente a ese monte y Dios se había revelado a este pueblo. ¿Qué representa esto? El pueblo está representando al hombre pecador y la ley está representando a Dios en su santidad, con una sentencia de muerte al hombre pecador. Eso es lo que hay en el monte Sinaí. Eso es lo que hay. Hasta ahí nomás. Aquí no hay una palabra de gracia, sino una sentencia de muerte contra el hombre que peca delante de Dios. Así que, dice John Owen hablando de esto, abro comillas: si no hay algo que interceda entre Dios y los hombres, algo que llene el abismo entre la severidad infinita y la culpa inexpresable, toda esta gloriosa preparación no es más que un escenario para pronunciar juicio y condenación eterna. Cuando usted se presenta ante una tormenta, hay veces el temor es a morir. El temor es a ir en ese instante a la presencia de Dios. Pues ese era el terror de ellos, porque sabían que si morían iban a ser condenados. El evento fue diseñado para mostrar al pueblo que Dios es absolutamente santo y que su justicia no puede ser jamás violada. La ley fue dada en el Sinaí, no ofrecía alivio para el pecado, solo exponía la culpa de los hombres y la necesidad de justicia. Por eso es que el autor de Hebreos trae este momento para decirles: vea, Cristo, todo lo que él había expresado acerca de la superioridad de Cristo es lo que ustedes necesitan, no su sistema judaico, su sistema de sacrificios. No, en Cristo se está cumpliendo la promesa. Allá es que está apuntando el autor de Hebreos. Busquen Éxodo 19, versículo 12. Éxodo capítulo 19, versículo 12. Aquí vamos a ver cómo el autor cita esta porción, esta parte histórica, pero con un énfasis especial para hacer un contraste entre qué es presentarse en el monte Sinaí y lo que representa, y qué es tener el evangelio, tener las buenas nuevas en Cristo. Dice así: y señalarás términos al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte,
ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro, morirá. ¿Qué hacía el escritor de Hebreos? Él quería enseñar a sus creyentes, a sus lectores de la carta, que en el monte Sinaí no había gracia de perdón, solamente había una justa condena por su vida de pecado. Enfrentarse a la santidad y a la justicia de Dios solamente lleva al corazón terror y angustia. El monte es algo terrenal, el monte se podía palpar, el monte era algo físico que ellos podían tocarlo, era un lugar físico, pero aquí el autor estaba hablando que el evangelio va más allá, no es tanto una parte física, el evangelio es por fe. Eso quería enseñarles y por medio de esa fe en Cristo iban a tener grandes bendiciones de perdón y acceso a Dios, lo que no estaba dando la ley mosaica. En este monte Jesús hizo una referencia. Busquen Juan 4, versículos 21 al 23. Aquí también Jesús nos habla de algo físico, porque recuerden que los judíos tenían muchas cosas físicas como algo sumamente puro, santo, lo que era el templo, lo que eran los sacrificios, todo ese sistema que Dios había ordenado, ellos lo tenían como algo digno. Y así lo era porque Dios lo ordenó. Pero eso era algo físico. Pero Jesús estaba también enseñando, o Jesús enseñó primero, que vendrá algo que no será físico y que tendrá mayor relevancia, en gran magnitud. Leamos el texto. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vean en el texto de Hebreos 12, volvamos a Hebreos 12. Dice ahí a los que se acercan, versículo 18. Era algo físico. Había un monte real, un monte físico, un monte que sí estaba allí, que era expuesto a los sentidos, que se podía palpar. Pero aquí ya no estaba apelando a los sentidos corporales. Cuando se habla de la supremacía de Cristo, se está apelando a las facultades superiores del alma, ya no de algo físico. Dice el texto en el 18, y que ardía en fuego. Y que ardía en fuego. El fuego hace referencia a la ira de Dios, al juicio divino. La palabra de Dios dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, dice Deuteronomio 4:24. Y los judíos sabían con certeza que esto es una realidad, que Dios castiga y ejecuta. Dios se presentó en este monte como un juez inflexible. Esta es mi ley. Y no era una ley nueva, era una ley que había puesto desde el primer hombre, desde Adán. Ya estaba en la constitución del hombre. Y todos los hombres saben lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios así diseñó al ser humano. Lo que hizo Dios fue traer su santa ley,
pronunciarla. Y cuando sus conciencias entendieron cómo era la santa ley de Dios, terror llegó a su corazón. Fuego consumidor, dice el texto. Cuando el Espíritu Santo despierta de ese sueño de muerte a un pecador y le permite comprender con quién está tratando y de quién es la ira frente a ese pecado, el hombre solamente le resta llenarse de miedo y de pavor. Hasta ahí llega la ley. Ahí los deja la ley. La santa ley de Dios deja al hombre en esa posición. Así que es un momento solemne pensar en estas y meditar en estas verdades. Allí el hombre, el ser humano es consumido, a menos de que tenga una liberación, y esa liberación solamente es en Cristo. Eso fue exactamente lo que este autor quería decirles. Miren 1 Tesalonicenses 1:10. Lo que estos cristianos judíos habían obtenido era nada más y nada menos aquel que podía hablar y representarlo delante del Padre. Dice 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora estos judíos cristianos se sentían como cuando Noé estaba en el arca, dentro del arca. Estaban seguros. En Cristo, el hombre pecador está seguro. Su sustituto lo va a representar y ya no se va a presentar delante de Dios como un criminal tembloroso y lleno de pavor, sino como un hijo aceptado. Esa era la enseñanza que traía este autor de Hebreos a estos hermanos judíos. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Siga con sus ojos el verso 18. Ni a la oscuridad y tinieblas, dice el versículo. Aquí hace nuevamente una alusión literal a estos fenómenos que sobrecogen y acompañan la entrega de la santa ley de Dios. Dice Deuteronomio 5, 22, 23. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte y de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Llegaron todos estos hombres a decir, represéntenos, represéntenos. Por favor, represéntenos. Ya nos salvamos una vez, nos salvamos una vez. Nos presentamos al monte Sinaí, Dios descendió en fuego y nos salvamos, no morimos. Sabían sus conciencias que merecían muerte eterna. Y por eso rogaron todos los líderes, pongámonos de acuerdo, vaya por favor Moisés, yo no, ¿para qué vamos a morir allá? Dios se presenta otra vez y mi pecado me condena, mi pecado me separa de Dios eternamente. Tenían razones. Pensemos en algo. Dice, había fuego,
había tinieblas, había densa oscuridad. Piense usted en lo siguiente. Imagínense ustedes el monte arder en fuego. ¿Es terrorífico? Puede ser terrorífico. Les digo que es más terrorífico que el fuego no alumbre. Eso es más terrorífico, porque dice el texto que habían densas tinieblas. ¿Se recuerdan cuando Daniel estaba y Dios lo protegió y el fuego no quemaba? Aquí ocurrió algo sobrenatural. Había un fuego que ardía, humo subía, el piso temblando, densa oscuridad, una trompeta que ensordece y la voz de Dios hablando. Había terror, y ese es el terror que se van a presentar todos los hombres cuando se mueran si no han creído en Cristo con todo su corazón. Ese es el pavor. Esa es la ley. ¿Quiere confiar en sus buenas obras y en la ley moral? No hay razón. Es ilógico. Por eso es que siempre se predica desde el púlpito: arrepiéntase, crean. Dice el versículo 18: y a la tempestad. Incluye truenos, relámpagos, terremotos, una angustia aterradora. Quiero parar aquí para hacer un pequeño resumen corto de lo que pasa en la vida de un ser humano. Cuando llega la santa ley de Dios, la ley ardiente, quema la conciencia del hombre y el hombre sabe, ese es el segundo paso, que está en oscuridad y en tinieblas. Primero llega la ley ardiente de Dios, luego se da cuenta que está en densa oscuridad y en tinieblas. ¿Qué hace un corazón así? Pues se desespera, entra en desesperación por descubrir su condición perdida. Y tercero, llega una agitación en su mente y su corazón se atumulta, que busca hallar esfuerzos propios para intentar agradarlo a Él, buscando a ver qué agarra de la ley para intentar agradarlo. El alma ahí no tiene luz, el alma ahí no tiene una luz que lo alumbre. La mente está pervertida y lo único que le queda es Cristo. Y esa operación solamente la hace el Espíritu Santo en sus elegidos. Versículo 19. Y al sonido de trompeta, dice un teólogo, abro comillas, creemos que este sonido también fue sobrenatural, emitiendo tonos ensordecedores, agudos, fuertes, diseñados para inspirar temor y reverencia. Simboliza la cercanía de Dios y convoca al pueblo ante Él como su legislador y juez. Así que tenemos entonces ahora el sonido de la trompeta. La trompeta también como prenda de un juicio final, donde toda carne será convocada ante Dios para responder ante los términos de su ley, donde tendrá todo hombre que rendir cuentas. Entendiendo el pasaje así como lo trae el autor de Hebreos, comprendemos que sí, toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra. Porque cuando Dios se dé a conocer como santo y justo, no habrá alguien que levante la cabeza. Dice el versículo 19, y la voz de las palabras, en contraste con ese estruendo de los truenos, los tonos agudos de la trompeta,
Oigan ahora las palabras. Palabras, Dios hablando. Fueron pronunciadas por Dios. Dice el Salmo 29, no lo busquen. Dice que la voz de Jehová es majestuosa, la voz de Jehová que quebranta los cedros, la voz de Jehová, ta, 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 ta. Y hace una descripción de cómo es la voz de Dios. ¿Qué llevamos hasta ahora? Que en el monte Sinaí representa el pacto de la ley. Un lugar donde se ve el temor, la oscuridad, el fuego, fenómenos sobrenaturales que inspira terror al pueblo, evidenciando la santidad y la justicia de Dios. También hablamos que explica cómo la experiencia de los pecadores son confrontados con su pecado bajo la ley, la cual solamente refleja temor y desesperación frente a este monte. Y también señala que al igual que los israelitas, ellos necesitaron un mediador. Los pecadores necesitamos a Cristo como mediador perfecto. Dice Juan Calvino, abro comillas, ¿cuánto mayor es la excelencia del reino de Cristo sobre la dispensación de Moisés y más glorioso nuestro llamado que el del pueblo antiguo? Más vergonzosa e inexcusable es nuestra ingratitud si no abrazamos de manera adecuada el gran favor que se nos ofrece y adoramos humildemente la majestad de Cristo que aquí se hace evidente. Permítanme una aplicación respecto a lo que hemos estado hablando. Nosotros, la iglesia, los que han sido redimidos por Dios, adoramos a Dios. Adoramos mientras escucha la exposición de la palabra. Porque la iglesia, cuando escuchan la exposición de la palabra, están meditando en el ser y la naturaleza de Dios. Ahí está adorando a Dios. Cuando estamos orando o el hermano en el día del culto de oración pública ora, la iglesia está unida con él, orando, pensando en Dios, reflexionando en Dios, está adorando. En la Santa Cena estamos reflexionando y pensando en la obra de Cristo. Cuando cantamos himnos, ¿cómo deben sonar los himnos en una iglesia donde hay más de 100 personas redimidas por la gracia de Cristo? ¿No deben cantar con todo su corazón y sentir la letra y decir, Dios me salvó, me redimió, me transformó? Qué triste es ver personas que apenas mueven los labios para cantar. Segundo punto, la respuesta del hombre frente a la santa presencia de Dios. Si la primera parte era cómo Dios entregó su ley, ahora vamos a puntualizar un poco más de cómo ellos reaccionaron. Versículo 20 y 21. Hebreos 12, 20, 21. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, ni aún una bestia tocar el monte. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Por qué no podían soportar lo que les mandaba? Ya habían 7 cosas que estas personas vivieron en el monte Sinaí. Ahora vamos a describir estos fenómenos asombrosos que produjeron en ellos al ver esas 7 cosas que nombramos. No las podían soportar por la manifestación de la terrible majestad de Dios. ¿Qué dijo Isaías cuando se encontró con Dios? Me voy a morir.
me voy a morir. Alcanzó a percibir parte de la santidad de Dios y vio su culpa, vio su pecado, vio su indignidad. Me voy a morir. ¿Qué hizo Pedro cuando se dio cuenta que Jesús era Jesús? ¿No fue una reacción similar? El pueblo estaba abrumado, aterrorizado, angustiado. Eso revela la santa ley de Dios. Eso hace en el corazón del hombre. ¿Cómo era el monte Sinaí? El monte Sinaí era un monte lejos de la ciudad y del comercio. Era un monte donde solamente habían arbustos, espinos, una vegetación que pareciera fértil, pero era un lugar que solamente era útil para ser quemado. Así es el hombre delante de Dios. Pareciera fértil, pareciera que hace cosas buenas, pareciera que tuviera virtudes, pero solamente es apto para el fuego. Los no regenerados bajo la ley pasarán por una situación así. Permítame esta advertencia. Dios dio la ley a Israel, no la dio ni en Egipto ni en Canaán, sino en un desierto solo, donde no había lugar donde refugiarse, no había donde esconderse. Solos en el desierto, el monte. ¿A dónde huyo? No había dónde huir. Estaban frente a su Creador. Como Adán es sacado debajo de los árboles, sus hojas de higuera no le iban a proporcionar tampoco cobertura. Así fue con Adán, así será hasta el último día. Delante de Dios no podemos hacer más sino que nos humillemos y reconozcamos su santidad. A medida que la voz hablaba y penetraba en el alma de estas personas, se paralizaban de miedo, se abrumaron. La maldición de la ley destruyó toda esperanza que podían tener. ¿Qué hace la santa ley de Dios en manos del Espíritu Santo? Rompe la indiferencia del hombre pecador. Lo hace consciente de las demandas del Dios Santo. Lo convence que se ha rebelado contra él. Lo despoja de todos sus harapos de justicia propia. Destruye toda esperanza de autoayuda. Y lo lleva a la realización de que está perdido, completamente arruinado, sentenciado a muerte. Eso hace el Espíritu Santo con la santa ley de Dios. Pero no siendo suficiente, y para aumentar la reverencia, vean el versículo 20. Y si una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Dios prohibió estrictamente acercarse al monte. Cualquiera que decidía transgredir ese límite iba a morir. ¿Qué pasaba con un hombre? Como pasa algunos hombres que dicen, eso no pasa nada. Eso no pasa nada. Eso está dentro de la libertad cristiana. Eso está dentro de lo permitido. Eso no pasa nada. Y personas que les gusta andar en el límite de lo permitido, allá en todo el límite, en todo el borde. Si una persona de esas características, que pensaba así, que eso no pasa nada, y pasaba ya, ¿qué debía hacer el pueblo? Desde su lugar, apedrearlo,
o una flecha y matarlo. O un animal que no razona, imprudentemente alguien lo dejó ir, tendría que morir. Versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Piensen en esto. Un hombre que ya había recibido revelación de Dios, un hombre que se había enfrentado ante Faraón, que era vocero, que Dios hablaba y él le repetía a Faraón, vio las plagas caer, llevó a un pueblo a atravesar un mar. ¿Y cómo estaba ese hombre? Angustiado y aterrorizado. Estaba espantado ante la presencia y la severidad de Dios. No es lo mismo que él recibiera una revelación de Dios y verlo a él como padre y él obedecer, a ver a Dios en su posición de juez. Los cristianos que han sido redimidos jamás quieren ver a Dios como juez. Moisés quedó espantado. Esto nos debe llevar a pensar que ni siquiera los más justos pueden acercarse a Dios por sus méritos propios. Todos nosotros solo nos resta humillarnos delante de Dios cada día y rogar a Dios que nos santifique y nos permita vivir dignamente delante de Él. El propósito del pasaje es resaltar la inferioridad de todo ese sistema judaico instituido en el Sinaí. Esta ley de juicio se contrasta con el Evangelio. Y aunque el mediador designado, que fue Moisés, declaró: estoy espantado y temblando, esto destaca que si nos sentimos en algún momento un hombre justo, la realidad es que no es así. Nuestras justicias delante de Él no sirven. El monte Sinaí representa la ley, cómo confronta al hombre en su pecado y que nos deja sin excusa. Y la severidad de Dios en el Sinaí nos recuerda que no hay un lugar para escondernos, ni autosuficiencia, ni justicia propia, nada. Quiero finalizar con esto. El Evangelio nos ofrece en Cristo el mediador perfecto, quien hizo lo que la ley nunca pudo: abrirnos el camino directo a Dios, darnos paz eterna y liberarnos de la condenación del pecado. Hermanos, agradezcamos con gozo este nuevo y vivo camino que nos conduce a la presencia del Padre por medio de Jesucristo. Vimos en nuestro estudio un monte que nos deja sin esperanza. Pero en el sermón veremos otro monte, otro monte donde llenará de esperanza el corazón de su pueblo elegido. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, tu palabra que es viva y eficaz, que corta hasta lo más profundo del corazón del alma, que entra a lo más recóndito de nuestro ser. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú operes en tu iglesia,
que tus redimidos hoy puedan cantar con todo el corazón, gozarse en tu santa palabra y gozar de tu día santo. Sobre aquellos que no han sido unidos, te pedimos que tú los convenzas de su condición caída y que puedan con urgencia ir a Cristo. Te lo pedimos todo, Padre, en los méritos de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén.